Bendito sea Dios. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de estos medios, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer podernos dirigir por medio de estos teléfonos que hoy nos brindan tanta bendición, ¿verdad? Así es de que vamos a empezar nuestra clase dominical. Y hoy el título lo tenemos como El único y verdadero evangelio. El único y verdadero evangelio. El subtítulo dice: la salvación se obtiene solamente por la fe en Cristo Jesús. La base bíblica la encontramos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, y luego capítulo 2, versículo 11 al 20. Leemos la palabra, como siempre, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que del hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Esta es la lectura que corresponde para nuestra clase dominical y el título: El único y verdadero evangelio. El panorama de la lección dice: Pablo dice que está sufriendo nuevamente los dolores de parto por los cristianos gálatas, a quienes se dirigió como hijitos míos. El apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a los de Galacia, a la iglesia que estaba en Galacia, donde él había predicado el evangelio, donde muchos se habían convertido al evangelio que Pablo les había predicado. Pero estaba sorprendido de que dentro de no mucho tiempo los volvió a ver, y estos hermanos en Galacia ya estaban desviándose del evangelio que Pablo les había predicado. ¿Qué quiso decir con esta expresión de agonía? El que había llevado el evangelio de Jesucristo a estos gentiles y fue testigo de su nacimiento espiritual en el reino de Dios,
ahora se volvían a un evangelio diferente que escucharon de los judaizantes, falsos maestros que querían que los gentiles conversos se convirtieran a la circuncisión y siguieran la ley de Moisés. En esta carta Pablo les muestra que tener fe en Cristo es la única manera de ser justificado, es decir, estar en una posición correcta ante Dios. Hay un solo evangelio verdadero y cualquier mensaje que lo contradiga no viene del único Dios verdadero. Cualquier mensaje que contradiga el evangelio no proviene de Dios. Porque el evangelio es muy claro. Pablo tenía la costumbre de comenzar sus cartas o epístolas identificándose como apóstol, es decir, un enviado por Dios con un mensaje, atrayendo la atención sobre la autoridad que Dios le había dado de compartir su verdad. En su carta a los Gálatas, agregó que era enviado de hombres ni por hombres. Quería enfatizar la autoridad que había recibido de Dios antes de tratar el tema de la participación de los Gálatas con el evangelio falso. Pablo quería enfatizarles que el evangelio que él predicaba no lo había recibido de hombres. No era enviado por hombres ni para hombres, sino que era enviado por Dios, con el mensaje claro del evangelio. Que Dios, dice aquí, que Dios los maldiga. ¿Quién diría esto? Si Dios bendice, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, que Dios los maldiga. ¿A quién y quién merecería esta maldición de Dios? El apóstol se dirigió y exclamó este juicio sobre aquellos que predicaban un mensaje diferente del único evangelio verdadero. Si bien algunos pueden ver esto como una afirmación severa, nada debe ser añadido al evangelio. El evangelio está completo. Tenemos un evangelio completo. No podemos quitarle, no podemos añadirle. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias de que Cristo murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación. Porque dice la Biblia que el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Estaba destituido de la gloria de Dios, sacado de la gloria de Dios. Pero Dios vio a la humanidad y tuvo misericordia, tuvo compasión, y en sus planes de redención envió a su Hijo unigénito para que diera su vida en rescate de nosotros. Y ese es el evangelio, que ya el ser humano estaba condenado para ir a sufrir vida eterna en el infierno. Ahora, por medio de Jesucristo, el ser humano puede vivir por toda la eternidad una vez más con Dios. Eso es buenas nuevas, eso es buenas noticias. Entonces, ya ahora no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Bajo la ley era cuando cuando la ley fue dada a Moisés, ¿verdad? Fue dada la ley a Moisés y había tantas cosas que decían que el que no cumplía eso, pues no estaba dentro del reino de Dios. Y ahora es diferente el asunto. Aquí Pablo le reprocha y le dice a que Pedro venía y comía con los judaizantes. Y después, cuando venían otras personas, se comportaba de manera diferente. Y el apóstol Pablo le dijo, es que no puede ser así. No puede ser hipócrita, dice aquí. No podemos estar con unos y luego estar con otros. O estamos en un lado o estamos en otro. El evangelio nos dice que nadie puede servir a dos señores, porque estará bien con uno, pero quedará mal con el otro. Y así el evangelio de Cristo. No podemos estar a medias, no podemos estar indecisos de que hoy sí y mañana no, o no podemos creer y confiar en Cristo y luego creer y confiar en otras cosas. Esto es algo que desagrada a Dios, que no podemos estar confiando en dos o tres cosas.
O confiamos en Cristo o confiamos en lo demás. Pero algo le digo, lo demás le va a fallar. Cristo nunca falla. Gloria a Dios. Advertencia contra los falsos evangelios. Punto número 1. Un solo evangelio verdadero. Después de saludar a la iglesia en Galacia, Pablo atrajo la atención de ellos al único evangelio verdadero. Según el plan de Dios, Padre, Jesucristo murió por los pecados del mundo. Como resultado, las personas pueden tener una relación con Dios que comienza en esta vida y se extiende más allá, que es hasta la eternidad. Cada ser humano está condenado por su pecado. Mire, qué cosa más tremenda. Jesucristo no vino a condenar al mundo, dice la Biblia, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué es lo que lo condena? Lo condena su propio pecado. Lo que él haya hecho. Eso es lo que lleva al ser humano a condenación, ¿verdad? Lo que haya hecho. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno sea llevado a prisiones eternas, a oscuridades eternas, del castigo eterno, sino que Dios quiere que todos sean salvos. Pero muchos dicen que Jesucristo vino al mundo y Jesucristo era la luz, pero muchos no quisieron venir a la luz porque no quisieron que sus obras fueran reveladas, sus pecados fueran revelados, ¿verdad? Entonces, ahí ya es cosa de cada quien. El que quiera salvación puede venir a Cristo Jesús, que Cristo Jesús lo espera con los brazos abiertos. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras faltas delante de Dios y pedirle que nos perdone y pedirle que escriba nuestros nombres en el libro de la vida, y así obtenemos salvación. Tristemente, muchos de los cristianos en Gálatas, después de haber aceptado el mensaje de Cristo, se estaban alejando de la gracia de Dios. Mire, esto es un peligro, que no solamente los Gálatas lo estaban experimentando, sino que también hoy en día es el peligro que muchas personas corren, de que aceptan el evangelio, confían en Cristo Jesús, pero dentro de poco tiempo empiezan a desviarse. ¿Por qué empiezan a desviarse? Pues bueno, debido a que hay falsos maestros, hay falsos predicadores. Dice la Biblia que muchos predican por negocio, muchos predican por fama, muchos predican por otras razones, ¿verdad? Pero el que predique debe de predicar el evangelio por amor a las almas y nada más. Y aquí había este problema. Los de Galacia se estaban una vez más dejando el verdadero evangelio por irse por otro. No es que haya otro evangelio, dijo el apóstol Pablo, sino que lo han pervertido. Entonces, tengo a mi hijo pequeño, bueno, no tan pequeño, ¿verdad? 15 años. Y me estaba haciendo una pregunta y me decía que por qué entonces hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, hay muchos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Y vuelvo a lo mismo, no es que haya otro evangelio, sino que muchos quieren acomodarse a ese evangelio. Pero no se trata de que nosotros nos acomodemos a él, se trata de que nos acomodemos a la palabra, ¿verdad? La palabra no la podemos modificar, la palabra no la vamos a acomodar a nosotros. Nosotros nos vamos a acomodar a como dice la palabra, porque en ella hay salvación y vida eterna. Los de Galacia optaron por seguir a los falsos maestros que insistían en que los cristianos gentiles debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés para alcanzar la salvación. Bueno, esto era algo que fue dado al pueblo judío como una identificación, el tener que circuncidarse los varones. Y aquí algunos falsos maestros les decían que tenían que circuncidarse para alcanzar la salvación, y esto no es así. Recuerdan ustedes que en la palabra de Dios dice que tenemos que circuncidarnos el corazón. Es lo que debemos de circuncidarnos.
Entonces, continuamos. A menudo, conocidos como judaizantes, estos individuos enseñaban que la sola fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Pablo, quien les había enseñado el verdadero evangelio, se sorprendió de que se hubieran alejado tan rápidamente a un evangelio falso y vano. En términos fuertes y decisivos, Pablo condenó a cualquiera que se atreviera a predicar un mensaje que contradijera el que ya les había él anunciado. Continuó diciendo que incluso si un apóstol de Cristo se apartara de la verdad y promoviera un evangelio diferente, merecería condenación. Esto ha pasado, hermanos, no se sorprendan. Ha habido predicadores, ha habido pastores, ha habido misioneros incluso que empiezan muy bien predicando un evangelio sano, un evangelio de sana doctrina, pero al pasar el tiempo pues empiezan a desviarse. Y es peligroso porque ya adquirieron fama, ya adquirieron conocimiento de mucha gente y luego vienen con otro mensaje diferente. Hermano, esto no es así. El apóstol Pablo dijo que si aún él o un ángel descendiera con otro evangelio, no le creyeran. ¿Verdad? Está también los mormones que dicen que ellos creen en otro evangelio que fue dado a Moroni por un ángel. Pues aquí está una prueba de que si a un ángel predica otro evangelio, no es de Dios. Porque también los demonios se disfrazan como ángeles de luz. Pareciese que es de Dios, pero es un disfraz. No puede ser así. Tenemos que continuar con el evangelio como debe de ser. El evangelio, hermano, es vida, el evangelio es paz, es felicidad. Solo que tenemos que acomodarnos a él. Si hay algo que tenemos que quitarlo de nuestra vida, algún hábito, alguna costumbre, hermano, yo con todo gusto lo abandono, yo con todo gusto lo dejo, porque sé que voy buscando mi salvación. Voy buscando no ser condenado, no ser echado al infierno. Y prefiero aquí quitarme cualquier hábito que tenga yo en mi vida y no ser condenado al infierno. ¿Verdad? Entonces, aquí les estaban predicando otro evangelio. Hoy en día es lo que se ve mucho alrededor del mundo. Predican evangelios diferentes, ¿verdad? Al evangelio de Cristo. Está hoy en día las muchas denominaciones, las iglesias que predican de la prosperidad, que dicen que no, que los hijos de Dios debemos de tener en abundancia, debemos de ser prósperos, debemos de tener cuanta cosa, porque nuestro Dios es un Dios que es dueño de todo el oro y de toda la plata, y sus hijos debemos de tener cosas buenas. No, hermano, no es así solamente. Claro que Dios bendice, claro que Dios prospera, pero al que Él quiere. Al que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es sabio. Porque Él es el soberano. Ahora, no siempre las riquezas materiales le van a traer felicidad. Muchas veces le traen dolores de cabeza, conflictos, enemistades, ¿verdad? Entonces, también en la Biblia encontramos donde un hombre le dijo: Señor, manténme del pan diario. No me des mucho para que no me olvide de ti, y no me des poco para que no reniegue de ti. Entonces, nosotros hay que aprender a vivir el evangelio como está escrito. No predicar por fama, no predicar por riquezas, sino continuar hablándole a las almas que necesitan venir a Cristo. Ahora, Pablo enfrentó una peligrosa herejía que amenazaba a la iglesia de Galacia. ¿Qué pasos debe dar una iglesia para tratar con los miembros que caen en errores de doctrina y presionan a otros para que crean lo mismo? Una pregunta. Mire, dice, Pablo enfrentó una peligrosa herejía. Ese es el apóstol Pablo ahí en Galacia. Una herejía que estaba amenazando a la iglesia. ¿Qué pasos debe tomar una iglesia para tratar con los miembros que caen en errores doctrinales y presionan a otros para que crean lo mismo? Bueno,
Vamos a pensar un poco. ¿Qué pasos tomaría un líder, un pastor de una iglesia que ve que sus miembros están cayendo en doctrina errónea? Pues lo primero que debe de hacer es orar y buscar a estas personas y hacerles ver su error. Y pues también prohibirles que sigan hablando a otros, porque una manzana podrida echa a perder a las demás, ¿verdad? Y si es necesario, si no entiende, si no comprende la persona, no quiere caer en su error, pues entonces se le dice, ¿sabe qué, hermano? Pues vamos a ver qué hacemos, porque no puede continuar usted pensando de esta manera. Si usted había creído en el evangelio verdadero, porque es que ahora usted está mirando las cosas diferentes. Muchos dicen, no, es que ahora ya estudié, es que ahora ya entendí. Antes estaba yo novato, antes estaba yo ciego, pero ahora ya he abierto los ojos. ¿Será que los ha abierto o está tras otros intereses? Ya no está persiguiendo el interés de ser salvo, hermano, porque hay tantas cosas que ahorita están aconteciendo, ¿verdad? Muchas veces no quieren confesar su pecado, no quieren cambiar su vida, quieren vivir como como están ellos viviendo. Y se van a otra congregación donde les permiten esto, donde les permiten lo otro, donde no les dicen nada, que sea recasado, que sea divorciado, que sea como sea, no hay ningún problema. Hay una denominación que se llama no denominación, ¿verdad? Hay una iglesia que se llama no denominación. Y dicen que ahí aceptan a la persona como sea, como vaya, ahí no le dicen nada, ahí nada más le predican, punto. El evangelio, hermano, el apóstol Pablo nos los enseñó. Jesucristo, que es nuestro rey, nuestro capitán, nuestro máximo líder, estuvo también capacitando a sus seguidores, a sus discípulos, enseñándoles que tiene que haber un cambio de vida, que tiene que haber una modificación de nuestros hábitos, que tenemos que expresar amor, bondad, misericordia, mansedumbre, los frutos del Espíritu, que nuestra vida diaria tiene que ir mejorando cada día asemejándonos más a Cristo y no al mundo, porque si alguno ama al mundo, no es de Dios. Él lo dice la palabra. Entonces tenemos que ir aprendiendo, y muchas personas muchas veces no quieren adaptarse a las reglas que pone el evangelio. Por eso se desvían, por eso se van a otros lugares, porque allá no hay problema. Hermano, a donde usted se vaya, amigo, a donde usted se vaya, el evangelio de Cristo es verdadero, es fiel y es recto. Así es de que, y si está tratando de desviar a otras personas, pues ahí sí que cada persona, si se deja convencer, pues es que también está padeciendo del mismo mal. Quiere seguir también el evangelio acomodado a su manera, ¿verdad? Pero el evangelio hay que vivirse sano como debe de ser. Pablo vio cómo la integridad del evangelio era atacada cuando los judaizantes enseñaban a los nuevos creyentes que habían requisitos adicionales para la salvación. Pablo respondió afirmando a la autoridad que Dios le había dado. El evangelio ha sido atacado innumerables veces desde la época de la iglesia primitiva. Cada creyente y cada iglesia local debe permanecer vigilante para identificar a aquellos que distorsionan el mensaje del evangelio. Mire, esto está serio. Cada creyente y cada iglesia local deben permanecer vigilantes, atentos. ¿Atentos a qué? Para identificar a aquellos que distorsionan el mensaje, ¿verdad? Entonces, si alguien viene a usted como hermano en Cristo, alguien viene y le predica otro evangelio que usted lo empieza a ver diferente, dice, oiga, pero es que a mí me enseñaron esto,
Es que yo he visto en la palabra de Dios esto. Y si a esa persona le dicen, no, pero mira, es que eso eran tiempos pasados, ahora las cosas han cambiado. Bueno, usted debe tener primeramente el valor y la determinación para decirle, ¿sabes qué? Esto no es lo que me enseñaron. Yo he entendido y comprendido que el Evangelio de Cristo es así. Y aquí estoy, aquí sigo, ¿verdad? Porque preferible abstenerme de algo en esta vida y vivir para siempre con el Señor, que aceptar algo que se ponga en duda, que ponga en riesgo mi salvación. Hace años estábamos en un programa de radio allá por los 95, en 1995, en una estación de radio, en Radio Aleluya, en Houston, Texas. Y había varios pastores y el locutor que estaba entrevistando, hablando de acerca de si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Bueno, algunos tenían varios fundamentos para decir que sí se perdía. Y otro grupo estaba comentando que tenía también varios fundamentos donde dice que la salvación no se pierde. Me preguntaron a mí, me dice, pues yo todavía estaba muy nuevo en las cosas del Señor, pero sigo todavía diciendo lo mismo que les dije esa vez. Les dije, miren, ¿saben qué? Yo voy a cuidar mi salvación. Prefiero llegar al cielo, llegar a la vida eterna con el Señor y me digan, muchacho, tanto que cuidaste tu salvación, si la salvación no se perdía, preferible eso a llegar al infierno que me digan, te engañaron porque la salvación sí se perdía. ¿Verdad? Mejor me pongo a cuidar mi salvación. Dice la Biblia que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, preferible abandonar un hábito, preferible abandonar una costumbre, preferible abandonar algo, pero es que esto me lo enseñaron mis padres. Pero si está mal delante de la palabra del Señor, yo prefiero dejarlo. Preferible dejar aquellas cosas que nos estorben. Entonces, cada creyente y cada iglesia local debe permanecer vigilante para identificar a aquellos que distorsionan el mensaje del Evangelio, desafiando la falsa enseñanza con la verdad y protegiendo a los nuevos creyentes del error. ¿Cómo puede usted prepararse para identificar el error y defender la verdad del Evangelio? ¿Cómo? Bueno, primeramente, orando. Segundo, leyendo la Escritura, leyendo la palabra de Dios, porque aquel que no lee la palabra de Dios, que no lee la Biblia, es muy fácil que sea arrastrado. Conozca la palabra de Dios. Dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros, como punto número 1, debemos orar, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe, porque por eso fue dejado el Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos amoneste, para que nos anime, ¿verdad? Y luego también nosotros poner de nuestra parte leyendo las Escrituras, indagando, informando, porque así es como vamos a poder avanzar hacia adelante. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos con el tiempo? Aleluya. Entonces, vamos a cerrar con esto. Muchos cristianos se sienten conmovidos por la televisión, las películas e incluso las presentaciones en vivo que representan la muerte de Cristo. Sin embargo, los creyentes también podemos pensar que hemos muerto con Él. Por eso dice la Biblia, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Sin embargo, los creyentes también podemos pensar que hemos sido muertos con Él. Su muerte nos liberó de la maldición de la ley. Morimos a la ley, la justicia humana. Como medio de salvación, como resultado, el pecado ya no nos controla y podemos vivir para Cristo, nuestra fuente de fortaleza y vida eterna. Entonces, un muerto ya no siente nada, ¿verdad? Van y le hablan, él está quieto. Van y lo pellizcan, él está quieto. Van y le enseñan cualquier cosa, él ya no hace nada.
si tomaba, por ejemplo, ¿verdad? Si tenía el vicio de tomar, cuando ya está muerto, va usted y le enseña una cerveza, ya no se va a levantar a tomársela, porque ya está muerto. Aunque era lo que mucho le gustaba, así también nosotros ya fuimos muertos al pecado y vivos para Cristo. Aunque nos enseñen una cosa que antes nos provocaba, recuerde, ya estamos muertos con Cristo y ya ahora ya no practicamos el pecado, ya no seguimos el pecado, sino que ahora seguimos a Cristo Jesús, porque es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. No se confunda, el verdadero evangelio es confiar que Cristo es nuestra única salvación. Y digo confiar porque cuando uno deposita su confianza, cuando usted se sube a un avión, usted está depositando su confianza en el piloto, ¿verdad? Cuando lo ve usted bien vestidito, con su traje y todo ahí de piloto, dice, este sí sabe. Pero ve que yo me subo a la cabina de vuelo, dice, este no sabe, ¿quién le dijo que este no sabe manejar el avión? Yo confío en aquel que trae el traje de piloto. O al igual, ¿verdad? Un doctor, usted va enfermo a visitar a un doctor y viene alguien vestido como yo, con ropa de trabajo, de pintura, de carpintería, y dice, este no es el médico. Porque el médico debe de venir vestido con su bata, con su cosa aquí, su estetoscopio y cuanta cosa, para identificarlo. Y en él sí confía, ¿verdad? Rápido dice, este sí, me va a decir lo que tengo. Pues también, hermanos, confíen en Cristo Jesús, que es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga. Les habló su hermano Eugenio Ponce de la iglesia Cristo es la Respuesta de Kilgore, Texas. Gracias por escucharnos.